esto y además eh, cuando las personas me preguntan por los talleres de constelaciones, principalmente los que son nuevos, los que nunca participaron, los que participaron muy poquito, hay muchas preguntas que me parecen súper interesantes. Así que en este encuentro les voy a estar contando un poco y a la vez respondiendo estas preguntas. Primero me gustaría contar un poco cómo es un taller de constelaciones. En mis talleres siempre aparece gente nueva y eso me encanta. Por dos cosas. Primero porque cada vez se van sumando más personas a conocer esta herramienta maravillosa, tan transformadora y sanadora. Cada vez hay más personas que van saliendo del closet, del viejo paradigma, ¿no? Y entrando en el nuevo paradigma donde podemos comprender nuestra vida y explicarnos muchas cosas desde una nueva cosmovisión. Eso por un lado. Y por otro lado, me encanta que se sumen personas nuevas a mis talleres porque tengo que decir la verdad, amo las constelaciones, amo lo que hago, lo hago con tanto amor que realmente agradezco la confianza de las personas que vienen a abrirse, que traen sus historias, que traen sus dolores. Yo los recibo con cuidado, con respeto y con amor. Me encanta que se sumen. Así que bueno, las preguntas que suelen hacer cuando recién se están acercando o se acercan por primera vez a los talleres, en general tienen que ver con el funcionamiento. Entonces, primero me gustaría aclarar cómo es un taller grupal, ¿no? Es un taller donde hay unas personas y estas personas no se conocen entre sí, salvo que uno vaya con la hermana, con la amiga, con la prima o con un amigo o con la pareja, pero el resto de las personas no se conocen entre sí. Y entonces, bueno, de esas personas hay algunas que van a hacer su propio trabajo, su constelación, y otras van a participar del taller, solamente a participar. Pero lo interesante es que todas las personas que se congregan ese día en el taller no es aleatorio, porque todos formamos parte de un campo de resonancia mórfica, porque algo de nuestras historias tienen en común. Y ese día las coordenadas de tiempo y espacio nos juntaron, sincrónicamente. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, está un grupo de personas que algunas van a participar y otras van a hacer su propia constelación. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre participar y hacer mi constelación? En el taller grupal hay muchas personas que van solamente a participar porque van a ponerse al servicio del trabajo de otros. Van a nutrirse de las experiencias para participar como representantes, y ahora vamos a ver qué es un representante, y se enriquecen de lo que pueden tomar en ese espacio como propio. Y muchas personas toman esto como un espacio terapéutico de autoconocimiento para trabajar sus propias cuestiones sin la necesidad de constelar. Y otros van a hacer su propia constelación, ¿no? Que los que van a hacer su propio trabajo también tienen la posibilidad de ser representantes de las constelaciones de otros. Entonces, a veces preguntan, bueno, yo nunca fui a un taller, ¿puedo ir igual a observar, por ejemplo? ¿O puedo ir y si después me arrepiento? Bueno,
supongamos que en el taller en el que hay este grupo de personas, supongamos que Claudia, no sé, quiere trabajar su tema, el tema con su hijo, y que su hijo siempre está enojado con ella. Tomo esto porque es algo que sucedió en el último taller. Entonces, yo le voy a hacer una serie de preguntas mínimas relacionadas con el tema, con su situación, cuántos hijos tiene, sobre el padre de su hijo, le pregunto sobre su familia de origen y no mucho más. Entonces, le voy a pedir a Claudia que elija de las personas presentes que están, que elija representantes. Por ejemplo, que elija un representante para ella y que elija un representante para su hijo. Y le voy a pedir que los ubique en el lugar donde se hace la constelación. Que ubique estos dos elementos. Y que esta ubicación va a estar en función de lo que ella siente, de cómo ella percibe esta relación entre ella y su hijo. No va a ser lo que ella anhela de esa relación, no va a ser lo que debería de esa relación, sino como ella siente y percibe que está hoy esa relación. Entonces, los ubica. Y en ese momento, Claudia y yo comenzamos a observar lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ahí los representantes, primero que no tienen que hacer nada, ¿no? No es que tienen que hablar o que tienen que actuar, simplemente se tienen que dejar llevar por su sentir, por el impulso de su cuerpo, y no por su mente, sino por lo que van sintiendo. Y con la consultante, Claudia, empezamos a observar qué pasa. Y ahí arranca la constelación. Entonces, se van a empezar a mostrar ciertas cosas. Podemos observar las miradas de estos dos representantes, hacia dónde están mirando, la dirección, el movimiento del cuerpo, las posiciones, los tamaños de las personas. Y también el constelador interviene preguntando qué siente, qué le está pasando. Y entonces todo eso va dando información. Y es una información que emerge fenomenológicamente y que así la tenemos que observar, ¿no? Observarla tal cual se presenta. Entonces, el constelador, teniendo en cuenta los principios sistémicos, interviene a través de movimientos y de frases específicas que ordenan aquello que está desordenado. Contado de una manera así muy escueta. El otro día, una de las chicas que participa siempre en los talleres me dice, después del taller me manda un mensaje y me dice que le había parecido maravilloso la capacidad que tenés, Mariana, de interpretar sobre la marcha el origen del tema que la persona trae. Nerina, no sé si andás por acá, no te vi. ¿Y qué es lo que pasa? En verdad, el constelador interviene desde los órdenes del amor, desde el desarrollo teórico y experiencial que enseñó Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones. Yo ya sé que esto lo sabes, Nerina. Pero bueno, aprovecho tu comentario para contarlo, ¿no? El constelador es una persona formada y entrenada en la mirada sistémica. Esto significa que uno puede conocer sobre el transgeneracional, sobre la psicogenealogía, sobre el árbol genealógico, pero eso no alcanza para intervenir en una constelación familiar y acompañar a ese consultante y a ese sistema familiar en una resolución. No alcanza. Para poder abrir una constelación es necesario saber sobre los principios sistémicos, sobre las dinámicas inconscientes,
sobre las lealtades invisibles y cómo funciona esto en los campos de resonancia mórfica. Hay que conocer los órdenes del amor, cómo funcionan, qué pasa cuando no se respetan y cómo volver al orden. En la formación hago mucho hincapié en esto porque me parece que es algo fundamental conocer el marco teórico, conceptual y filosófico para luego intervenir en una constelación. Así que gracias, Nerina, por el mensaje. Me parece importante aclarar esto. Porque miren, por ejemplo, el otro día, en el último taller, en la constelación, hubo una constelación, bueno, la constelación de Claudia, que ella dice que el hijo está enojado con ella, ¿no? En este caso. Y que lo que se pudo ver en la constelación es que ese niño estaba miraba así para abajo y estaba, o sea, el representante del hijo miraba para abajo y estaba mirando a su hermano no nacido, a su hermanito que no había nacido. Y era muy doloroso para él sentir que él estaba vivo y que su hermano no. Que él sí había nacido y que su hermano no. Y esto era un gran peso para él. Y culpaba a la mamá porque había abortado al hermano. Por eso estaba enojado con la madre. Entonces, se mostró ahí el origen del conflicto, de lo que planteó esta consultante. ¿Por qué el hijo estaba enojado con la madre? Y entonces ahora, ¿cómo continuamos? Para generar un movimiento de transformación real, un movimiento que ordene, que reconcilie, que libere, tengo que conocer la filosofía sistémica, los órdenes del amor para poder intervenir correctamente. Dice que es estar en centro vacío, en el que el de estar en el constelador. Eso es que el centro vacío del constelador tiene que ver con no tomar partido por ninguno, poder conectarse con estar en el centro del constelador, y es poder tener una mirada sistémica, es decir, que todos los miembros de ese sistema familiar son iguales. No tener intención significa el centro vacío. Entonces, conocer lo que es, en este caso, ¿no? El caso de este hermano, es importante conocer la culpa del sobreviviente, que es esto que los hermanos sienten cuando hay un hermano, un bebito no nacido, cuando un hermano falleció y a una edad muy temprana. Conocer cómo se dan las dinámicas, cómo se da la dinámica con la madre a través del enojo, llevar puesto el dolor de la madre, llevar el dolor por ella, ¿no? Donde se muestra el amor ciego de los niños hacia los padres. Entonces, por más que uno sepa sobre el transgeneracional, en constelaciones hay una sustancia exclusiva de la propuesta de las constelaciones familiares. Y bueno, relacionado con esto, una de las preguntas que suelen hacer es, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que alguien que no conoce nada de la historia de Claudia pueda representar a Claudia o al hijo de Claudia o a la madre de Claudia o al padre de Claudia? Pero no solamente las personas que están ahí no saben nada. Yo tampoco sé nada de la historia de Claudia ni de los participantes del taller. Hay algo que se llama campos mórficos, campos de resonancia mórfica. Esto lo explica Rupert Sheldrake, que es un biólogo que desarrolla todo
toda esta teoría, comprender esto del campo de las resonancias es fundamental para entender cómo funcionan las constelaciones y salir de la idea de que las constelaciones son brujería o que son mágicas o que hablamos con los muertos como si fuera una sesión de espiritismo. Esa es buenísima, la he escuchado varias veces. Es importante comprender, ¿no? Los campos mórficos son como si fueran nubes, por decirlo didácticamente, nubes de información donde ahí está todo lo que existe, todo lo que pasó, todo lo que pasa y todo lo que pasará. Es una memoria inherente que hay en la naturaleza, que hay en cada especie, y que todo lo creado con su especie tiene una íntima comunión. Y que estos campos actúan más allá del tiempo y del espacio. Este es un nuevo paradigma para comprender la realidad. Entonces, nos podemos dar cuenta que estamos todos conectados. Y que este campo actúa dándole forma. Y esta forma se va dando de acuerdo a la memoria que trae ese campo y a través de la resonancia mórfica, ¿no? Esta resonancia mórfica. Y lo similar atrae a lo similar. Por lo tanto, si estoy en el campo del sistema familiar, voy a estar tomado por la resonancia de alguno de mis ancestros, lo haya conocido o no. Yo voy a ser tomada por esto. Y además me dejo tomar porque soy parte de ese campo, no es que no salí de un repollo, o sea, yo nací en ese sistema familiar, o sea que soy parte de ese campo mórfico. Y por fidelidad inconsciente a mis ancestros, porque la participación de un campo lo que me da es pertenencia. Y la pertenencia me da seguridad. No sé, por ejemplo, si en mi familia todos son médicos y yo quiero ser paisajista, esto va a ser vivido como una deslealtad. Y entonces puedo sentir que se pone en juego mi pertenencia. Y si me quedo aislada y si me quedo afuera, no estoy tan segura como cuando estoy contenida en el grupo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo es posible que un representante, sin conocer nada de la historia del que va a constelar, pueda representar a Claudia, al hijo de Claudia, a la madre y al sistema familiar? Porque también desde el momento en el que Claudia tiene la intención de trabajar esto, elige a los representantes, que en apariencia esa elección es inocente. De esta forma ya se va moviendo el campo. Y el participante que representa a la mamá de Claudia se pone al servicio del sistema familiar de Claudia. En ese momento estamos todos tomados, todos los que estamos en el taller, estamos todos tomados por el campo de Claudia. Miren, en el último taller, en el medio de una constelación, había un participante que estaba sentado, estaba observando lo que sucedía en la constelación. Y yo lo miraba porque estaba inquieto, ¿no? Es como que había empezado a sentir cosas, le pasaban cosas, y yo lo miraba. Claro, porque estaba tomado por el campo de ese sistema familiar. Y entonces después le digo, bueno, dale, entra. Y él estaba representando a un ancestro que fue clave en el movimiento de resolución de la constelación. Es maravilloso, es maravilloso.
Así que, ¿cómo funciona? Tenemos que conocer los campos mórficos, los campos de resonancia mórfica. Eso nos puede dar una gran pista de cómo funcionan las constelaciones. Yo ahora les cuento así cortito, chiquito. Otra pregunta es, bueno, claro, ¿qué tengo que hacer para resolver? Que sería lo mismo, en este caso, que decir, ¿cómo hago para salir de estos campos de resonancia mórfica familiar? Borrar los campos no puedo, no se puede borrar, pero lo que sí puedo hacer es salirme de esos campos. Y para esto es necesario que sucedan algunas cosas. Tengo que poder agradecer, poder honrar, poder incluir, poder respetar, asentir a la historia de nuestros ancestros, de nuestros padres y a nuestra propia historia. Estos movimientos son los movimientos esenciales. Respetar, incluir, asentir, agradecer, honrar. Cuando eso sucede, en aquellas historias de nuestros ancestros algo se empieza a aliviar. Y ese campo de resonancia es como cuando tiramos la piedrita en el agua y esas ondas expansivas llegan a la orilla. Entonces, cuando algo allá se resuelve, esa onda expansiva llega a nosotros también. Es como si nosotros fuéramos la orilla y llega a nosotros. Siguiente pregunta. Yo quiero hacer mi constelación, pero no estoy segura. Primero me gustaría ir a mirar. ¿Eso es posible? Sí, claro, por supuesto. Es lo que les decía antes. Uno puede ir a mirar, puede estar en el taller solo como observador. Puede probar también cómo es hacer de representante. Puede ir con la idea de constelar y después, una vez que estoy ahí, decido que no quiero, o al revés, puedo ir a observar o como representante y una vez que estoy ahí quiero hacer la constelación. Lo único que puede pasar es que de las personas que quieren hacer su constelación quizás no da el tiempo para que todos hagan su trabajo. Pero después es un espacio... Uy, están pasando los bomberos. Bueno, es un espacio libre, donde cada uno toma la decisión de su propio trabajo. El compromiso es de uno con uno mismo. Otra pregunta, dice, ¿tengo que saber los datos del árbol genealógico? No, no es necesario. Ahí esta me encanta. Dice, ¿tengo que contar toda mi historia delante de la gente? ¿Todos se van a enterar de mis problemas? Sí. Y esas personas que hacen esas preguntas, después, luego, más tarde, escuchando y viendo las historias de los demás, dicen, bueno, yo pensé que mi tema era tremendo y la verdad que con lo que vi y escuché finalmente no era para tanto, ¿no? Al principio en un taller es todo como muy almidonado, estamos más almidonados. Pero cuando termina el taller, después de 4 horas de estar trabajando, estamos como chanchos. Porque se genera una empatía, una solidaridad, compasión, agradecimiento, nos identificamos con el dolor del otro. Y además poder ofrecer y aportar un granito de arena en la historia de la otra persona que conocí hace minutos, eso la verdad es que nos hace tan bien y segregamos serotonina porque el amor empieza a circular. Cuando se ordena algo, el amor fluye. Entonces,
cuando preguntan, ¿tengo que contar mi problema, mi historia, mi drama delante de todos? Sí, pero no te preocupes por eso. La cuestión está en otro lado. Otra pregunta muy importante me dice, ¿me puede movilizar mucho y entonces me desbordo emocionalmente? No, o sea, sí y no. Vamos a sacar un poco el cuco de las constelaciones. Sí, en el sentido de que es un espacio donde se mueven mucho las emociones y se mueve mucha energía. A veces alguien que está sentado, solo de estar sentado observando, viendo el trabajo de alguien, llora muchísimo. La primera vez que yo fui a un taller de constelaciones, me lloré todo. El 80% del taller estuve llorando. Porque a veces lo que pasa es que toca una fibra muy profunda y que uno se identifica con la historia del otro. Pero bienvenido sea, porque esa información es para mí, es algo que yo puedo integrar en mi vida. Entonces me gustaría desterrar esta idea de que en los talleres se llora y que se hacen grandes descargas. Sí, claro que se llora, porque trabajamos con las emociones, porque nos conectamos con el dolor del alma. Y para generar un proceso de liberación y de purificación del alma, tal vez me tenga que embarrar un poco. ¿No? Pero también es importante saber que el constelador va de a poco. Que cuando una situación es difícil, vamos paso a paso, vamos haciendo pasitos pequeños, ¿no? Para ver hasta dónde la persona puede ir, hasta dónde puede tomar. La idea es que nadie se sienta obligado a hacer nada que no quiera. No es que lo vamos a empujar al abismo del inconsciente familiar. De a poquito. La persona que llega a un taller tiene que poder venir desde su lugar de adulto. Esto significa, en primera cuestión, que tiene que poder venir a abrir su corazón y tomar lo que se muestre. Y esto después lo pueda integrar en su vida. Y segundo, es que eso justamente es su responsabilidad. La persona no tendría que depositar en el constelador o en la constelación la solución de su problema. O sea, hay un compromiso de la persona consigo misma, con su propio proceso de sanación y de transformación, y esta es una herramienta que lo puede ayudar a que eso suceda. Eso es muy importante. Ay, se me fue una pregunta que estaba por ahí. Bueno. La última pregunta. Dice, el otro día me escribe una chica antes del taller y me dice, ay Mariana, no sé si ir o si no ir, porque una amiga me dijo que le pasó, que fue a constelar y que después se separó de la pareja. Entonces ella no estaba segura de ir. Me dice, pues yo no me quiero separar de mi pareja, yo quiero ir a tratar un tema, no me acuerdo cuál tema era. No me quiero separar de mi pareja. Bueno, pero no funciona así. Si pasó eso, es una experiencia y habrá que mirarla en el contexto y cómo sucedió, ¿no? Habrá que tener en cuenta el contexto. Si yo trabajé un tema, luego aquello que vi en la constelación, lo ideal es que yo lo pueda integrar en mi vida y que pueda tomar decisiones desde una nueva conciencia, con nuevos ojos, desde otro lugar, con una fuerza que antes no tenía. Dice, cuando nos toca representar a alguien de otro sistema, tiene que ver con el nuestro. Y sí, cuando dice ahí Dani, cuando representamos
siempre, porque cuando nos eligen, parece que es inocentemente y aleatorio, pero en verdad no. Entonces, cada vez que tenemos la posibilidad de representar en algún punto, consciente o inconscientemente, lo sepamos o no conozcamos la historia, algo de lo propio está ahí poniéndose en juego. Entonces les decía que lo importante es que podamos tomar lo que sucede en la constelación y después poder integrarlo en nuestra vida, incluso como representantes también, no solamente cuando constelo. Que yo eso lo pueda integrar en mi vida significa que ahora voy a tener una nueva mirada, una nueva conciencia, y que quizás eso me permita tomar decisiones nuevas y dar nuevos pasos. Y no que la constelación quede como una película que vi el sábado a la tarde y chau, me olvidé. En ese momento estuvo buenísimo, pero después me olvidé. No, lo bueno es que podemos integrar esto en nuestra vida. Estoy leyendo ahí lo que me van poniendo. Miren, me acuerdo, volviendo a la pregunta esta que hizo Nadia me había hecho esta pregunta. En la serie esta, Mi Otra Yo, voy a hacer un spoiler, así que si alguien no la vio, ahora no escuche. La médica cirujana hace una constelación y después se muere la madre. Pero la madre se murió porque la madre se murió, ¿no? No se muere porque ella hizo la constelación. Hasta donde yo sé, las constelaciones no tienen ese poder. Hay fuerzas de vida y fuerzas de muerte. La fuerza de vida y la fuerza de muerte son fuerzas que no podemos controlar, que van más allá de nuestra intervención. Y esto también habla la filosofía sistémica, ¿no? El poder asentir a lo que es, entregarse a esas fuerzas respetando el destino propio y ajeno. Dice, si el constelador queda trabado o tildado y no puede conducir la constelación. No sé específicamente a qué se refiere, pero a veces pasa que el constelador llega, bueno, no sé qué hacer, o no sé qué pasa acá, ¿no? Porque a veces hay constelaciones también que el sistema no habilita, el sistema no permite que algo se muestre, o a veces es la persona, el consultante, que no está lo suficientemente disponible o en su lugar de adulto para poder abrirse, y entonces cuesta ahí. El constelador es parte de ese campo, o sea, es una información más, no es que el constelador está aparte a pesar de su centro vacío. Entonces lo que sucede también en el constelador es parte de la constelación. Dice, pero si el destino está marcado y hay que respetarlo, ¿qué rol tiene la constelación? Por esto que decíamos de los campos mórficos. El campo mórfico, justamente mórfico, que viene de forma, nos muestra algo ya predeterminado. Y entonces hoy nosotros estamos repitiendo eso como parte de ese sistema familiar. Pero lo que podemos hacer es salirnos de ahí. No podemos borrar el campo mórfico. Eso no se borra, pero sí podemos salirnos de ahí. Y para esto es que ayuda una constelación. Bueno, lo último que les quiero decir es que la próxima constelación familiar, el próximo taller, es el sábado 17 de septiembre. Y hay un lugar para un invitado o una invitada. Puede venir como participante, puede venir a observar o puede venir a hacer su propia constelación.
Así que quienes quieran, los invito a que escriban en los comentarios acá yo quiero, y después les cuento cómo continuamos. El taller es el 17 de septiembre en Villa Crespo, en Ciudad de Buenos Aires, a las 3 de la tarde. Así que bueno, muchas gracias por compartir este espacio, este momento. Que tengan muy buenas noches. Yo quiero, pónganlo ahora cuando subo el vivo como video, pónganme abajo, yo quiero. Chau.